Bien, tal y como lo hemos venido haciendo desde nuestras últimas clases, estamos hablando del estilo informativo. El estilo informativo es el estilo que utiliza el periodista al momento de redactar la noticia. La sesión anterior, la del lunes pasado, la utilizamos para hablar acerca de la estructura de la noticia. Dijimos que la noticia se estructura a modo de pirámide invertida, como si se tratara de una pirámide invertida. En la base de esa pirámide está el titular, luego le sigue el lead y posteriormente está el cuerpo de la noticia. Precisamente sobre eso, sobre el cuerpo de la noticia, es que vamos a hablar la clase de hoy, la clase de este lunes. Por esa razón, me voy a permitir compartir pantalla con ustedes en tan solo unos minutos. Bien, en instantes van a poder ver la diapositiva que nos habla acerca del cuerpo de la noticia. En cuanto a la computadora y el internet me lo permitan, voy a proceder a ampliar la diapositiva. Ok, ya tienen allí en pantalla la definición de cuerpo de la noticia. Según se puede leer en la lámina que seguramente ya están visualizando, el cuerpo de la noticia está constituido por el resto del escrito, es decir, todo lo que no se ha incluido en el lead. En el cuerpo, los detalles circunstanciales del acontecimiento van surgiendo en párrafos individualizados y por orden decreciente de su importancia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que esto nos quiere decir es, en primer lugar, que todo lo que no se cuenta en el lead, todo lo que no se dice en el lead, las preguntas que no se responden en el lead, se tienen que responder, se tienen que contar en el cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia básicamente sirve para abundar, para proporcionar aquellos detalles que simplemente no se pueden mencionar en el lead, no han sido mencionados en el lead. Esos detalles deben ser presentados de forma jerárquica, por orden decreciente en función de su importancia. Hay
tres grandes funciones, o mejor dicho, el cuerpo de la noticia cumple con tres grandes funciones. La primera función es que amplía y documenta los datos expuestos en el lead. La segunda función es que agrega datos nuevos a la noticia. Y la tercera función es que permite abundar en pormenores y detalles. En el cuerpo de la noticia profundizamos, contextualizamos, abundamos en pormenores y detalles. Luego hay una serie de reglas que tienen que ser cumplidas a la hora de redactar el cuerpo de la noticia. La primera de ellas es emplear la voz activa en la redacción de las oraciones. Intenten en la mayor parte de los casos utilizar la voz activa en vez de voz pasiva. Por otro lado, en el cuerpo de la noticia, dentro del cuerpo de la noticia, los verbos tienen que ser redactados en pasado. Si estamos hablando de un incidente, de un hecho que ya ocurrió, el verbo tiene que ir en pasado. Si estamos hablando de un incidente que está ocurriendo, el verbo o los verbos tienen que utilizarse en presente simple. Y si estamos hablando de un hecho a futuro, de algo que ocurrirá, entonces tenemos que utilizar los verbos en futuro. Luego, se tienen que usar frases y párrafos cortos y precisos. Los párrafos los párrafos no deben superar las 6 líneas. Cada párrafo tiene que estar conformado por 2 oraciones, una idea por oración. 2 oraciones, una idea por oración. Las oraciones no deben ser largas. Eso quiere decir que no deben superar las 20 o 25 palabras y lo aconsejable es intercalar oraciones largas con oraciones cortas. Otra regla para redactar el cuerpo es la que nos dice que se tienen que emplear términos adecuados y exactos, sobre todo los verbos. Hay verbos que son mucho más precisos a la hora de denotar una acción que otro verbo que puede ser parecido, pero que no es tan preciso como el primero. Entonces, intenten por sobre todas las cosas utilizar los verbos más ajustados a cada acción. También tienen que ser exactos al momento de utilizar expresiones o palabras que son propias de una profesión. Si ustedes están escribiendo un artículo médico, un artículo que tiene que ver con ingeniería, un artículo que tiene que ver con arquitectura, deben utilizar las palabras propias de esas profesiones, aunque eso les obligue a su vez a explicar el significado de cada una de esas palabras. Insisto, empleen términos adecuados y exactos, sobre todo los verbos y las expresiones o palabras propias de una profesión. Otra regla para redactar el cuerpo de la noticia: no usar frases prehechas o prediseñadas. Frases como, por ejemplo, nunca imaginó lo que iba a ocurrirle, encontró la muerte, los familiares exigieron justicia. Ese tipo de frases, que son frases muy comunes en el periodismo, de tanto que son repetidas, se han convertido en frases prehechas, en frases prediseñadas. Entonces, lo ideal es evitar ese tipo de frases. En el cuerpo no se deben inventar datos o deformar los datos. Es decir, si usted no sabe con exactitud cuál es la cantidad de barriles de gasolina que están siendo importados desde Irán,
No se pongan a inventar, no lancen un número por lanzar, averígüenlo. Y si no, pues entonces omitan ese dato, pero no inventen datos y tampoco deformen los datos. Eso es antiético, eso está mal. Por supuesto, en el cuerpo tampoco se deben expresar opiniones, como ya lo hemos dicho, como ya eh, lo hemos hablado. Cuando se redacta una noticia, pues debemos abstenernos de emitir opiniones o de hacer juicios de valor. Acabamos de terminar de hablar del cuerpo de la noticia, ahora vamos a hablar de la cola o cierre. La cola o cierre es el párrafo que concluye el texto noticioso. En la cola o cierre se incluye alguna idea secundaria de muy poca trascendencia. Denme un segundo, hay personas en la sala de espera. Estoy admitiendo en este momento a su compañera Rebeca Tobar. Continúo ahora hablando acerca de la cola o cierre. En la cola o cierre también se pueden emplear ideas que redondeen la historia, pero de las que se pueda prescindir en caso de que sea necesario. En resumidas cuentas, la cola es el último párrafo de la noticia. ¿Qué tipo de información, qué tipo de datos deben ser reservados y deben ser expuestos? En la cola, los datos menos importantes, los datos menos relevantes. ¿Por qué? Porque si su texto, si su noticia es demasiado larga y por ser larga es necesario cortar, omitir ese último párrafo, usted ya contó en el resto de los párrafos, tanto en el lead como en los párrafos que constituyen el cuerpo, usted ya contó, ya presentó los datos importantes. Entonces, ¿qué tienen que tomar en consideración para redactar la cola? Que para la cola se dejan los datos menos importantes, aquellos datos que son tan poco trascendentales que se puede prescindir de ellos en caso de que sea necesario. Ok, hasta este punto quisiera saber si tienen Profe, alguna yo tengo una duda. duda. Dime. Ok, dime. Eh, Quería saber si, como dice que la cola son los ¿Mm? elementos más, los que no son relevantes, si por ejemplo a mí me faltó en el lip poner, o sea, se hizo largo el lip y no puedo poner, me faltó una noticia relevante o importante, ¿se puede poner en la cola o estaría mal? No, está mal. ¿Está mal? Está Ok, mal, claro, está mal porque cuando tú estructuras la noticia, tú tienes que ir de lo más importante a lo menos importante. Siempre. De lo más importante a lo menos importante. ok, ¿Qué quiere decir esto? Que en el lead va lo más importante y luego en el cuerpo lo que viene siendo menos importante que lo que está en el lead. Y luego en la cola lo que es menos importante que lo que está en el cuerpo y lo que está en el lead. ¿Se entendió? sí, profe, perfecto, gracias. Ok, chévere. Bien, vamos ahora a pasar a un siguiente apartado de nuestra materia, que es el lenguaje periodístico. El lenguaje periodístico también se conoce como lenguaje informativo y es el lenguaje propio de la redacción de noticias. El lenguaje informativo
es es el lenguaje, perdón, es el lenguaje propio de la redacción de noticias. Tenemos el estilo informativo, que es el estilo que utiliza el periodista al momento de redactar la noticia. Pero además el periodista utiliza un lenguaje muy propio, muy particular, que es el lenguaje periodístico o lenguaje informativo. Ese lenguaje es el que vamos a ver a partir de este momento. El lenguaje periodístico es aquel que, sin descuidar las reglas generales del idioma, debe servir para que la noticia sea entendida por cualquiera en una primera lectura y sin importar la condición social o el grado de instrucción. Voy a repetir una vez más esa definición. El lenguaje periodístico es un lenguaje que, sin descuidar las reglas generales del idioma, sea seguida por cualquiera en una primera lectura y sin importar la condición social o el grado de instrucción. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo primero es que el lenguaje periodístico no descuida las reglas generales del idioma. Es decir, el lenguaje periodístico no descuida la ortografía, la correcta escritura de las palabras, el uso de los acentos, el uso de los signos de puntuación. El lenguaje periodístico no descuida la gramática. El lenguaje periodístico no descuida la sintaxis. No descuida las reglas generales del idioma. Ahora bien, el lenguaje periodístico tiene que ser lo suficientemente sencillo, lo suficientemente claro y lo suficientemente preciso como para que la noticia sea entendida por cualquier persona, en una primera lectura, en una sola y única lectura, sin importar la condición social o el grado de instrucción de esa persona. Tal y como les llegué a comentar en alguna oportunidad, nosotros, como periodistas, estamos obligados a redactar de tal manera que nos pueda entender el ingeniero, el arquitecto, el abogado, el médico, que de pronto vive en el Marqués, en Horizonte, en Alto Prado, en Los Naranjos, pero también nos debe entender o debemos escribir como para que nos entienda el señor José, la señora Petra, que viven de pronto en el barrio La Bombilla de Petare o que viven allá en el cerro en Antímano frente a la universidad. Nuestra noticia debe ser entendida en una primera lectura y sin importar la condición social o el grado de instrucción, y para eso es que utilizamos, para eso es que existe el lenguaje periodístico. El lenguaje periodístico es, por tanto, funcional. Debe servir para informar, debe servir para que el mensaje llegue. Además, busca captar y retener la atención del lector, en caso de que se trate, por supuesto, de un medio impreso. Fíjense, cuando nosotros redactamos una noticia, ciertamente la redactamos o la tenemos que redactar de manera clara, de manera sencilla, tenemos que ser concisos y precisos, pero no por eso vamos a olvidar
o vamos a descuidar aquello que nos indica que tenemos que llamar la atención del lector. En consecuencia, nosotros tenemos que redactar de tal manera que el lector se sienta interesado por nuestra noticia, se sienta tan interesado por nuestra noticia que se quede pegado leyendo, que lea desde el titular pasando por el sumario y el lead hasta la cola de nuestra noticia. Nosotros tenemos que conseguir la fórmula para redactar de tal manera que el lector se quede enganchado. Seguimos con más del lenguaje periodístico. El lenguaje periodístico tiene una serie de características. La primera de esas características la encontramos en el manual de estilo del diario El Nacional. ¿De acuerdo? El diario El Nacional nos dice que la regla de oro al momento de escribir, al momento de redactar, es seguir en cada frase el orden natural del idioma, sujeto, verbo y complementos, sujeto, verbo y predicado, con sus respectivos artículos, conjunciones y preposiciones. Entonces, cuando escribimos, no tratemos de inventar el agua tibia. Simplemente vayamos al grano utilizando el orden natural del idioma, sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y complementos. Por otro lado, el manual de estilo del diario El Nacional nos dice que la norma para mantener un estilo limpio y claro es redactar una idea por frase y un verbo activo por frase. Yo voy a cambiar la palabra frase y la voy a sustituir por oración. La norma para mantener un estilo limpio y claro es redactar una idea por oración y un verbo activo por oración, sin incisos que confundan. Los incisos son válidos. Los incisos son válidos en la redacción periodística. Pero cuando redactamos utilizando demasiados incisos, tendemos a generar confusión. Y eso evita que nuestro mensaje sea entendido. Eso evita que nuestra noticia sea presentada con sencillez, con claridad, con concisión, con precisión. El manual de estilo del diario El Nacional también nos dice que el periodista debe estar siempre en guardia contra todo término raro, poco usual, arcaico o de difícil comprensión. En otras palabras, señores, utilicen términos sencillos, utilicen términos que la gente conozca. Y si es necesario utilizar términos complicados, términos que pueden ser desconocidos por el lector o por la audiencia, entonces es necesario, es preciso explicar el significado de esos términos. Profe, Sí, ¿quién me habla? disculpe, si quiere termina de cerrar Ángel. la idea. Sí, incluso cuando estamos en presencia de dos palabras que en el fondo significan lo mismo, pero una es más complicada y mucho más desconocida que la otra, por supuesto que nos vamos a quedar con la segunda palabra. Lo importante es evitar usar términos raros, poco usuales, arcaicos o de difícil comprensión. Ahora bien, ¿quiere decir eso que voy a escribir de manera vulgar? No. La sencillez
no implica escribir de forma vulgar. Se puede ser sencillo y al mismo tiempo se puede ser elegante. Se puede ser sencillo y al mismo tiempo se puede ser elegante. Se puede escribir de manera sencilla y al mismo tiempo se puede escribir de manera elegante. Adelante, Ángel. Ok, profe, yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué consejo nos podría dar a nosotros? Y no solamente para el ámbito periodístico, sino para, me imagino, cualquier escritor en general, ya sea un trabajo, un ensayo, o un artículo periodístico, etcétera, para captar primero captar y después mantener la atención del lector. Bueno, mira, eh, a mí me gusta mucho, evidentemente estamos hablando de textos noticiosos, ¿ok? Eh, no me voy a salir de la parte noticiosa porque me estaría saliendo de la materia. Entonces, te voy a hablar o te voy a presentar algunas recomendaciones para llamar la atención del lector en textos noticiosos. La primera recomendación es, por ejemplo, abrir la noticia con frases impactantes. A mí me gusta muchísimo utilizar el lead que abre con una frase o con una oración corta e impactante. Eso llama muchísimo la atención. Luego, aunque estoy utilizando el estilo informativo y el lenguaje periodístico, aunque debo procurar evitar las opiniones y los juicios de valor, el idioma tiene recursos estilísticos como las metáforas, las comparaciones. Entonces yo perfectamente puedo echar mano de esos recursos para que la noticia no sea tan rígida, tan formal, tan dura. Por otro lado, yo trato de jerarquizar los hechos. Es decir, digo, este es mi hecho de abrir porque es el más importante, y luego le va a seguir este, y luego este, y luego este, y luego este. Y aunque hago esa jerarquización, cuando redacto la noticia, busco hilar esos hechos. Es decir, aunque están jerarquizados, aunque está uno detrás del otro, aunque está uno después del otro porque el primero es más importante que el segundo es más importante que el tercero y así sucesivamente, al momento de redactar, procuro hilar esos hechos de manera que haya una secuencia, de manera que haya una conexión entre ellos. Con lo que te voy a sugerir, no quiero hacerme publicidad, pero si en algún momento tienes oportunidad de pasar por mi Twitter y leer los hilos que hago en ciertas ocasiones, fíjate en la manera en la que yo trato de conectar un hecho con otro, una idea con otra, un párrafo con otro. Esa es mi sugerencia, o son mis tres sugerencias. Comenzar con una frase impactante. Luego, valerme de los recursos estilísticos que me proporciona el idioma, que tiene el idioma, sin descuidar que debo respetar el estilo informativo, el lenguaje periodístico, sin descuidar que no debo emitir opiniones. Y por otra parte, hilar las ideas, hilar los hechos, hilar los párrafos de tal manera que haya una secuencia entre ellos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Vale, me quedó bastante claro, profe, gracias. Perfecto. Fíjense, el Nacional nos dice además que cuando sea imprescindible utilizar una expresión o un vocabulario fuera de lo común, el periodista debe explicar el significado de esa palabra, de esa expresión, de manera sencilla.
El Nacional también nos dice que lo mejor no es lo primero que acude a la mente, ¿ok? Porque sin esfuerzo se imponen las trivialidades y los textos pasivos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ustedes no van a escribir lo primero que les venga a la mente. Tienen que escribir de manera sesuda, sabiendo qué están escribiendo y por qué lo están escribiendo. La rapidez y la falta de tiempo no son excusas para escribir con desgano y sin gracia. Voy a dejar nuestra clase de hoy a las características del lenguaje periodístico. La semana que viene vamos a retomar el lenguaje periodístico y vamos a terminar de ver esta parte de la materia. Dado que se nos está acabando el tiempo, me voy a permitir dejar de compartir pantalla con ustedes y también voy a dejar de grabar. Me despido hasta la próxima clase.